Muy buenas tardes, ¿cómo están ahora? Gracias a Dios que una vez más podemos estar juntos para estudiar la palabra del Señor. Quiero agradecer a las personas que escriben, a las personas que llaman y decirles muchas gracias por su atención a este programa. Hubo un hermano, una persona que llamó una sola vez de Orocuina. Si yo no mal recuerdo en ese corto contacto, esta persona se llama Marco Tulio. Y no conseguimos la llamada, yo no pude devolver la llamada, estaba en zona de no señal y finalmente no establecimos el contacto y quería una entrevista. Hermano Marco Tulio, estoy abierto, mi teléfono disponible, podemos conversar en algún momento si usted está siguiendo el programa. Muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes en todos los lugares. Oramos y vamos a ir a la meditación de la palabra del Señor. Nuestro Padre Dios, con gratitud en el corazón, nos presentamos una vez más para decirte que nos sentimos felices de llamarnos hijos tuyos, agradecidos por la abundancia de las misericordias que manifiestas por nosotros en todo momento, al concedernos el don de vivir, de tener salud, de tener las bendiciones temporales y lo más grande, la bendita esperanza de la salvación. Queremos, buen Padre, orar por aquellas personas que están con algún resentimiento en su salud física y orar por aquellos que están tomando decisiones y que están haciendo arreglos para poner su vida en armonía con tu santa voluntad. Padre del cielo, que tu bendición esté sobre cada hogar que invoca tu nombre en esta hora. Que tu bendición esté, Señor, con cada amigo, con cada pariente que a la gran distancia sigue la señal de la televisión o en las redes sociales para recibir el pan espiritual en esta hora. Padre del cielo, por esa madre, por esa esposa, por esos hijos, por ese padre que en esta hora invocan en algún lugar tu nombre, por la persona que tiene una oración en silencio, para que conforme a tu infinita misericordia, tú escuches y tú respondas con la bendición solicitada en cada petición. Perdónenos, límpienos de todo lo que hayamos ofendido su nombre hasta este momento, lo que hayamos ofendido a nuestros semejantes o en lo que hemos pecado en contra de nosotros mismos. Y denos ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo, que se convierte en un mensaje de bendición, el estudio de su palabra en este momento. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. Gracias, Señor, porque siempre está con nosotros. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. En el mensaje anterior, que por cierto lo titulamos, Si Dios es amor, ¿por qué sufrimos tanto? Si es todopoderoso, ¿por qué no termina de una buena vez con el mal? En ese mensaje hablamos del misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad, cómo ambas cosas no son algo que nosotros podemos entender o explicar, sino aceptar. Cómo surgió el mal es un inexplicable. Cómo ocurren los eventos que nos crean un plan de salvación es inexplicable. Por ejemplo, la encarnación de Jesús, su sacrificio en nuestro lugar. Y ahora hemos entonces hablado en el mensaje anterior de cómo por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás consiguió que la criatura, el sello de la perfección, la corona de la creación en este planeta,
defraudara a Dios, negara su lealtad al Dios del cielo y le arrebató el derecho del principado en este planeta Tierra. Vienen las preguntas de las personas que dicen, mire, pero si Dios es amor no va a destruir el mundo. Otros dicen, bueno, si es cierto que ama, ¿por qué deja sufrir? Porque no termina de una buena vez con el mal. Esto es más complejo de explicar de lo que parece. Pero de todas las maneras, y muy a pesar del mal que existe en el mundo, hay dos maneras de verlo. Como lo miraba Abel y como lo miraba Caín. Ustedes saben que Caín y Abel, Adán y Eva, iban a adorar, iban a ofrecer sus sacrificios, iban a celebrar su culto a la entrada del jardín del Edén. Por mucho tiempo quedó el jardín del Edén en esta tierra. Después de que nuestros padres fueron sacados de allí, fueron sacados para que no fueran a alargar la mano y además de comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, también comieran del árbol de la vida y entonces vivieran eternamente y el pecado se plantara para la eternidad. Dios los echó por esa razón. Y el registro bíblico dice que un ángel con la espada encendida mantenía la guarda de la puerta de la entrada del jardín del Edén. El jardín del Edén fue quitado de la tierra poco antes del diluvio, no fue destruido con el diluvio y será devuelto a los herederos del reino de Dios en la tierra nueva, mejor, más bello que el primer Edén. Todas esas cosas se saben leyendo. Amigos, ahora bien, si el hombre falló, pero cerramos el mensaje anterior mencionando esa cita bonita de la carta a los Romanos en el capítulo 5, el verso 19. Allí leímos con ustedes algo que produce esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, el pecado de Adán nos heredó la maldición de la muerte y de todo el sufrimiento que hay en este mundo. La obediencia perfecta de Jesús, el Hijo de Dios, a la santa ley de Dios, su vida perfecta, su vida sin pecado, nos agenció, nos heredó, nos hizo propiciación para que nosotros fuésemos justificados. En este punto hay que entender, uno, lo que ya hemos dicho, que el sufrimiento no lo manda Dios, no lo provoca Dios. Puede permitirlo Dios con un propósito, pero el sufrimiento nunca es algo que Dios inicia para hacernos daño. No, el sufrimiento viene de el pecado, viene de el enemigo, viene de que Adán pecó, viene de que nosotros también hemos pecado, consecuencia de. Pero, ¿cómo es que el Señor Jesús manifieste ese amor? Y se entiende mejor que Dios es amor en el gran proyecto de la salvación. En el profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 6, leemos de la siguiente manera. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Note que el que se aleja es el ser humano. Dios no. ¿Por qué? Porque según otra declaración del profeta Isaías, el pecado produce separación.
el pecado produce separación. Entonces la declaración dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es que alcanzamos justificación? ¿Cómo es que se manifiesta el amor de Dios? No ahorcando a Satanás y a sus agentes, no ahorcando el que va fallando porque ya nos hubiera aniquilado a todos, sino que el amor de Dios se manifiesta tomando nuestro lugar. No había, no hay y nunca habrá manera de que el ser humano pague por la culpa, la condenación. De allí que la misericordia de Dios es que Dios no nos trata como merecemos. Y la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Sí me explico? La gracia, Dios me da lo que no merezco, por eso es gracia. La misericordia no me trata como si merezco. Cubre mi culpa. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El versículo 7 hace una ampliación de esa declaración. Y dice el verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y allí sigue mencionando, porque el capítulo 53 es un capítulo mesiánico. Es un capítulo en el profeta Isaías que anuncia el hecho de que Jesús cargaría sobre él la responsabilidad que era nuestra. Toma nuestro lugar. Y ahí que es interesante que lo que más cuesta es entender cómo es que Dios es amor, aún mirando. ¿Y sabe por qué nos cuesta más? Porque nosotros no miramos aborrecible el pecado, a menos que estemos convertidos. ¿Cuál era el asunto de Caín y Abel? Abel vivía agradecido con Dios y Abel valoraba la promesa de un Mesías. Abel pensaba de esta manera: muy a pesar de que le fallamos a Dios, que violamos la regla que Él impuso, Dios es amor, porque creó para nosotros un plan de salvación. Y aunque tuvo que echarnos del Edén, no nos echó de su gracia, no nos arrojó de su misericordia. Y aunque tuvo que sacarnos de la primera morada, nos ofrece una morada en el cielo y en la tierra nueva. Y Abel llevaba con gratitud el sacrificio. Y Abel llevó de lo mejor del ganado porque era lo que Dios había pedido. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el simbolismo de aquel culto, de aquella adoración con sacrificio de cordero, apuntaba al postrer sacrificio o al venidero sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Abel vivía con esa gratitud. A pesar de nuestras rebeliones, Dios ha creado un plan de salvación. Caín no. Caín vivía con rebeldía. Caín vivía con amargura. Caín pensaba que haber comido del fruto era cosa poca y que Dios había sido arbitrario y grosero al echarlo del Edén por una fruta, porque Caín no lograba mirar la deslealtad, la deshonra, la desobediencia, el quebrantamiento de la santa ley de Dios. Caín miraba una fruta que se comieron. Entonces no lograba mirar
lo grande del plan de salvación, porque según Caín lo que habían hecho era poca cosa. Y esos dos grupos de personas, usted los va a encontrar desde Caín y Abel hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Personas que ven lo aborrecible del pecado, lo grande de la salvación. Y personas que no consiguen ver que el pecado es abominable. Y usted lo va a mirar, por ejemplo, cuando es defraternizado una persona de la iglesia. Cuando es puesta en disciplina o bajo censura un hermano o una hermana en la iglesia. Si el espíritu que tiene no es el espíritu de Dios, la persona entra en rebeldía, entra en amargura, entra en todo tipo de crítica. Y usted va a tener una persona todo el tiempo sacando su amargura, pero no reconociendo su pecado. Y allí es donde tenemos hermanos, hermanas, obreros que fueron obreros, diciendo: no, a mí me sacaron por poca cosa. Los otros que estaban allí en la junta, esos sí son pícaros, miren. Eso, ahí hay unos que debieran estar afuera. Caín, y el espíritu de Caín se reproduce. Lo que hice fue poca cosa. Yo no debí ser sacado del Edén. O sea, Caín pensaba que la fruta que se comieron sus padres no era para que los echaran del Edén. Y entonces, cuando no se le da el valor de temeridad que tiene el pecado, entonces no se consigue darle el valor de sacrificio, de amor que tiene el plan de la salvación. ¿Por qué? Para Caín era visto con desprecio el sacrificio de corderos. Porque él miraba con desprecio el sacrificio, la promesa de un Mesías Redentor. No lo consideraba necesario. De allí que hasta el día de hoy las personas no consideran necesaria la obediencia. Y otros disfrutan la obediencia, porque eso tiene que ver únicamente con la aceptación del plan de salvación. La obediencia tiene un solo punto de partida. ¿Por qué guardamos los mandamientos de Dios? ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo de no destruirlo? ¿Por qué devolvemos la 10ª parte de todo lo que recibimos? Hay una sola razón. Cuando entiendo lo que el Señor Jesús ha hecho por mí, entonces mi gratitud dice: Dios se merece esto y más. Poca cosa puedo hacer para manifestar mi amor por mi Salvador, porque su sacrificio nunca podremos pagarlo. Entonces, cuando uno mira que Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones, la paga de nuestra condenación fue sobre Él, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Entendemos lo que Pablo dice allá en Romanos 5:19, que por causa de la obediencia de uno, los muchos fueron justificados. Entonces es más fácil entender ese versículo que de memoria lo conoce mucha gente, que está pegado en paredes de iglesias, en paredes de casas, en el interior de los buses, donde usted quiera. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios.
¿Cuál es el punto ahora? A Adán y Eva se le dice no coma del fruto. A nosotros se nos dice, si puede creer, puede ser salvo. Entonces venimos a un punto donde mucha gente dice, lo único que yo tengo que hacer es creer. ¿Y a qué me lleva a creer? ¿Sabe usted que los terroristas se suicidan porque creen en lo que hacen? La palabra creer me lleva a la acción. Si creo, obedezco. Si creo, amo. Pero hay una manera de creer en teoría que no me mueve a nada. Santiago dice que los demonios creen. Los demonios tiemblan. ¿A dónde tienen problema los demonios? No se arrepienten. Dios es amor, sí. El ser humano tiene libre albedrío, sí. ¿Existe el destino? No. Cada uno se labra, se edifica, se construye. ¿Cuántos más sinónimos hay? Cada uno hace su propio destino final. Dios ha colocado, como se lo dijo al pueblo hebreo, delante de ustedes coloco dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. O sea, te lo recomiendo, te animo, te digo qué es lo que te conviene, pero no te tuerce el brazo. Hacemos la elección nosotros. Y entonces tenemos aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas maneras de ilustrar el creer, porque el creer, la única manera de demostrar que creo, es cuando entro en la práctica. Se los mencionaba en los días anteriores, el equilibrista que dijo al que alegaba que pasaba la catarata en la cuerda con la carreta, dijo, siéntate tú en la carreta, yo te paso. Y entonces aquel no quería. La única manera que demostramos que creemos es cuando pasamos a la acción de la práctica de lo que es el reino de Dios para sus ciudadanos en esta tierra. Ahora bien, en este punto, este versículo es interesante, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese asunto lo entendemos pálidamente. Como el apóstol lo dice en otro lugar, lo vemos como por espejo, no con toda la claridad de qué tamaño es el amor que Dios tuvo para el mundo al dar a su Hijo unigénito. Una pregunta que hemos hecho siempre es, ¿quién sufrió más para salvar a este mundo? ¿El Padre o el Hijo? Y allí, para mí que no cuesta entenderlo, pero otras personas dicen, bueno, el que murió en la cruz y el que aguantó los clavos, el que aguantó los azotes, las burlas, la corona de espinas y todo, fue el Hijo. Y el Padre estaba mirando y no se metió. Y a usted, si le pidieran uno de sus hijos, usted que ha sido bien laborioso y tiene 14, ¿cuál de todos daría para que muera por los demás? Y ese que muere, ¿le gustaría quedarse viendo todo lo que le hacen sin defenderlo? En la cruz, la justicia y la misericordia se encontraron. Porque en la cruz se manifestó el amor de Dios por la raza caída. Y en la cruz se manifestó la ira de Dios condenando el pecado. La muerte que Jesús murió es la muerte segunda. Es la muerte eterna. Es la paga del pecado. Es la carga de la culpa de
todos los seres humanos en este planeta. De allí que cuando estudiemos el tema del milenio y lo que ocurre después del milenio, usted también va a comprender. Dios perdona el pecado de todos los que lo aceptan. Dios declara justos a todos los que creen y son bautizados. ¿Y sobre quién pasa toda esa culpa que se le quita a estas personas? Dios la perdona. Los registros del cielo tienen la información de los pecados de esta gente. Finalmente, cada uno en el fuego, yo voy a explicar ese tema del fuego eterno, aunque creo que lo he hecho en el canal. Cada uno va a pagar según sus obras. Eso es lo que enseña la Santa Biblia. Cada impío que se queme se va a quemar en proporción a su maldad. Y el que más pecado tiene y más tiempo va a durar quemando es Satanás, porque cargará con su culpa y con la responsabilidad de todos los que se hizo pecar y que se arrepintieron. Ese es otro tema. Pero bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese texto es bien conocido. Miren lo que dice el Salmo 85 en el verso 10. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo, unigénito. Y ahora vean algo. Salmo 85, verso 10. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. A veces las páginas de mi Biblia vienen bien pegadas. Pero aquí estamos. Salmo 85, verso 10. La misericordia, ojo, esto ocurrió en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¡Qué hermosa declaración! ¿Dónde ocurrió eso? En el momento cuando Jesús recibía la condenación del pecado y al mismo tiempo ofrecía la liberación del pecador. Y es interesante que en el mismo acto, en el mismo momento, en el mismo lugar, en la misma persona donde se derramó la ira de Dios condenando el pecado, se pagó la culpa por el pecado para crearnos la condición. Entonces, uno no puede decir, si Dios es amor, ¿por qué sufrimos? Y si entendemos que Dios es amor, ¿por qué no lo amamos? Porque el problema es, miren, la misma gente que dice, el Antiguo Testamento no, esa misma gente reclama que por qué no ocurren los milagros de Elías y Eliseo. ¿Por qué no nos cae comida del cielo ahora? ¿Por qué hoy no se miran los milagros de aquel tiempo? Interesante. Nosotros queremos que Dios actúe, pero a nosotros nos cuesta actuar. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Es cierto que hay un misterio de la iniquidad. También es cierto que hay un misterio de la piedad. Es verdad que Dios es amor. Pero justamente por amor tendrá finalmente que castigar la impiedad del hombre. Es como esa pregunta que abunda y que la gente dice, mire, ¿por qué en el Antiguo Testamento hubo orden a veces de eliminar pueblos enteros? ¿Y los niños? ¿Y el ganado?
las bestias. Parece que Dios fuera injusto, tirano, grosero en el Antiguo Testamento. Y luego viene en el Nuevo Testamento ese mismo Dios y dice, al que te den una mejilla, ponle la otra. ¿Cómo es esto? Miren, amigos, la Santa Biblia deja registro bien claro que los pueblos que fueron exterminados en la historia bíblica justamente fueron eliminados por mandato divino porque habían rebasado la misericordia de Dios. Habían colmado la copa de la ira de Dios. Porque estos pueblos tuvieron oportunidad. Si ustedes se fijan en una conversación que Dios tiene con Abraham, le dice que no le va a entregar todavía la tierra que le ha prometido. Porque la gente que habita en esa tierra todavía no ha colmado la copa de la ira de Dios. Todavía les estaba dando, ¿qué cosa? Espacio. Ustedes recuerdan que en otro mensaje hemos mencionado que a los antediluvianos se les cerró una puerta. A los de Sodoma y Gomorra se les cerró una puerta. Y para el tiempo del fin se cierra también una puerta. La gracia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios, si bien es cierto, no se compara con la paciencia del hombre, si bien es verdad que la paciencia de Dios es inmensa, ilimitada, también la paciencia de Dios tiene un día cuando se cierra para dar paso al juicio de Dios. Y ocurre entonces que cuando Dios mandó en aquellos pueblos del Antiguo Testamento a eliminar hasta los de pecho, número uno, lo hizo porque habían rebasado la paciencia de Dios. Número dos, lo hizo porque era la manera de proteger al pueblo verdadero, al pueblo de donde vendría la simiente. Porque la lucha entre Cristo y Satanás, esa batalla que comenzó en el cielo con Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, esa batalla ha venido y continúa. Y en esa batalla no hay componendas. En esa batalla el trato es sin misericordia. ¿Por qué? Porque cuando los enemigos de Israel procuraron la destrucción de Israel, procuraron la aniquilación total. ¿Por qué? ¿Para qué? Para impedir el surgimiento de un Mesías redentor. Mírenlo en la historia. Mírenlo en la historia. Cuando Amalek enfrentó a Israel, siendo Moisés el líder, y siendo Josué el general del ejército hebreo, Amalek pretendía eliminar por completo a Israel. Era un enemigo no común, y aunque ese es otro tema, Dios dio orden, Dios dio instrucción que quedara registro de esa historia. Años después, muchos años después, ya cuando hay rey en Israel, Dios manda, por instrucción de Dios, Samuel instruye a Saúl para eliminar a Amalek, aún a los de pecho. Y Saúl no cumple esa instrucción. Saúl evade y comete errores garrafales, como traer parte del ganado y como traer vivo a Agag, rey de Amalek. Samuel reclama eso porque lo que Saúl hizo al traer vivo al rey de Amalek es como si al final de todo el juicio con este mundo, Dios eliminara a todos los pecadores y se llevara vivo a Satanás para el cielo. Eso es lo que hizo Saúl. Pero Samuel le arrancó la cabeza al rey de Amalek.
Luego que Samuel hace eso, pasan años, pasa mucho tiempo. Recuérdense que apenas Saúl era el primer rey de Israel. Después de eso, vino David, que eran gobiernos largos, y después todos los reyes, y después vino el cautiverio. Y allá en Babilonia pasa todo el periodo de Babilonia, eso fueron muchos años. Y ya, en el reinado de los medos y los persas, aparece aquel hombre de confianza del rey Asuero. ¿Cómo se llamaba? Amán. ¿Se acuerdan el decreto que mandó publicar Amán? Que consiguió el sello del rey. Número 1, había horca para Mardoqueo, el varón de Dios. Y había exterminio para todos los judíos en todas las provincias de Media y de Persia. Un exterminio total. Noten bien, la guerra entre el bien y el mal es de eliminar. Y entonces, en esa ocasión, Dios interviene. La historia está en el libro de Esther, un libro que no menciona el nombre de Dios, pero que deja ver la intervención de Dios. En ese relato uno se da cuenta de algo. Amalek era descendiente, Amán, ese malvado que publicó el edicto para eliminar, para exterminar a los judíos, era descendiente de Amalek en la 16ª generación. ¿Qué dijimos? Amán, el que quiso eliminarse a Esther, Mardoqueo y a todos los judíos, era descendiente ¿de quién? De Amalek. ¿Se da cuenta por qué Dios mandaba eliminar sin mezcla y misericordia? Porque dejar vivo la semilla de un impío es dejarle la cabeza levantada a la serpiente para que haga daño. Así que tanto los planes de Satanás para eliminar al pueblo de Dios como las instrucciones de Dios para deshacerse de los impíos son de liquidación total. Porque así es también el amor de Dios. O sea, esas historias de aniquilación del Antiguo Testamento son manifestaciones del amor de Dios. Cuando el impío rebasó su límite y para proteger al verdadero pueblo de Dios. Aún con eso, hay una palabra en la Santa Biblia. Hay una palabra. Y esa es la palabra clave para entender cuando estamos del lado del Dios de amor y cuando estamos del lado de Satanás. Cuando nosotros podemos ser alcanzados por la misericordia de Dios y liberados de la condenación del pecado. La carta segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice algo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Para los que me escriben, para usted que dice, ¿por qué Dios no corta esto hoy? ¿Verdad que usted siente que esto se está tardando? Véalo entonces. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por costumbre. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está la palabra clave.
Perdón, mi garganta está fallando. El Señor no retarda su promesa. No es que Dios es tortuga como el gobierno. No es que Dios es indiferente al dolor de este mundo. No es que a Dios no le importa el sufrimiento. Es que la paciencia de Dios es más grande que la suya y la mía. ¿Por qué? Por amor, porque Dios es amor. ¿Qué hace una madre cuando su hijo anda mal, se porta mal, anda de vago, anda de holgazán, desperdicia su juventud y su vida? Y los demás en la casa reniegan porque esa señora se levanta a abrirle la puerta. Porque esa señora se está levantada hasta tarde de la noche esperando a ese hijo. ¿Por qué no lo ahorca? ¿Por qué no termina de una buena vez con ese problema? Ella podría meterle veneno en la comida, pues. ¿Por qué no lo hace? Porque lo ama. Y el amor produce paciencia. Esa es la declaración de Pablo en 1 Corintios 13. Que el amor todo lo soporta. Todo lo espera. Porque no busca lo suyo propio. Ese es el Dios de amor al que servimos. Que no aniquila de una buena vez a la gente en este planeta y al mal. Porque es paciente para con nosotros. Porque no quiere que ninguno se pierda. Sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. De esos mismos pueblos que cayeron bajo maldición en el Antiguo Testamento, hubo gente que alcanzó misericordia por el arrepentimiento. Rahab la ramera vivía en Jericó, pero no fue aniquilada con los de Jericó. ¿Por qué? Creyó. Punto 1. 2. Seguramente se arrepintió de ser ramera, porque aparece en la genealogía de Jesús. Ruth la moabita. De los de Moab estaba decretado que no podían entrar en la congregación de Israel hasta por 10 generaciones. Con todo siendo de Moab, Ruth aparece en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque un día Ruth le dijo a Noemí, ¿sabes qué? Tu Dios será mi Dios. Si tú haces del Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, tu Dios, ese Dios es un Dios de amor. Y no te va a condenar. Porque es paciente, esperando uno más que proceda al arrepentimiento. Uno más que pueda creer que Él lo ama y lo puede salvar. ¿Se da cuenta? Gran parte de la violencia y del sufrimiento que vivimos en este mundo son las fuerzas del mal y nosotros le damos espacio. Pero Dios no está agitando las aguas para que haya violencia ni sufrimiento. Dios está trabajando en un plan maravilloso que se llama el misterio de la piedad, que es la oportunidad. Arrepiéntase uno más y venga. Mire, eso del arrepentimiento en la Santa Biblia abundan sus declaraciones, que dice Apocalipsis 3:19. Miren esta declaración, me gusta. Apocalipsis, ya vamos llegando al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. ¿A quién le dice el Señor que se arrepienta? A los que ama. Aceptemos, amigos, que aún los que nos llamamos cristianos, nos gusta acariciar el pecado. Tenemos cosas del mal que nos cuesta abandonar. Y el cielo abre su oportunidad y dice:
sé pues celoso, ¿y qué? Arrepiéntete. En otro lugar el profeta Isaías declara, deje el impío su camino. ¿Y qué? Y vuélvase a Dios. Arrepentimiento es la palabra que significa que voy hacia allá y dejo de ir hacia allá y en un giro de 180 grados voy de regreso. Abandono el pecado, aborrezco el pecado, confieso el pecado. Arrepentimiento fue lo que ocurrió en el drama que vivió Pedro y que vivió Judas, con la diferencia que Pedro confesó el pecado, Judas confesó el pecado. Pedro sintió dolor por haber pecado, Judas sintió dolor por haber pecado. Pedro abandonó el pecado, Judas no abandonó el pecado. A Judas le pasó la de los demonios. Creen, tiemblan, ¿pero qué? No ponen en práctica el arrepentimiento. Dios es amor, sí. A Adán y a Eva les dio un condicionante: no coman del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. A nosotros nos da un condicionante: crean y arrepiéntanse. ¿Ya estamos arrepentidos? ¿Hemos abandonado el pecado? ¿Salvación hay? La gracia está abierta hoy para darle salvación a la raza humana. Isaías 28, 21. ¿Qué dice el profeta Isaías? En el capítulo 28 y el verso 21. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. Ojo con esto: su extraña obra. Y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál es la extraña obra de Dios? ¿Cuál es la extraña operación de Dios? ¿Por qué se levanta con ira y hace su extraña obra? ¿Quiere mirar usted cuál es la extraña obra de Dios y la extraña operación de Dios? Mirémonos en el siguiente programa. Dios y Padre eterno, gracias porque hay un plan de salvación para la raza humana. Porque a pesar de que todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios y alcanzados por la maldición de la muerte, por la obediencia de Cristo, tenemos gracia para el oportuno socorro y una puerta abierta para creer, para arrepentirnos y para ser salvos. Bendice, sustenta, consuela, acompaña a cada persona que hoy te busca con un corazón sincero. Danos la paz de tu permanente presencia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga.